Hemos estado estudiando cada domingo ya de los últimos meses acerca del Sermón del Monte. Hemos repasado las bienaventuranzas, hemos hablado de que somos la sal de la tierra, hemos hablado de que somos la luz del mundo, hemos hablado de Jesús y la ley el domingo anterior, y el día de hoy vamos a continuar con ese estudio, pero vamos a hablar de Jesús y la ira. Como vamos a tener un tiempo un poquito más corto de lo habitual, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5 en el versículo 21. Libro de Mateo capítulo 5 versículos 21 al 26 vamos a leer. Mateo capítulo 5 versículos 21 al 26 dice de esta manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio de abrir tu palabra, de meditar en ella. En esta hora, Señor, te rogamos que nos des la sabiduría, el entendimiento para entender y sobre todo para poner en práctica el mensaje. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Jesús y la ira. Tenemos que entender, hermanos, primeramente para hablar de este tema, ¿qué cosa es la ira? Si buscamos en los diccionarios tradicionales, las definiciones tradicionales de qué cosa es la ira, dice: la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Mire qué interesante, habla de que son sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Otra definición de ira dice que es un deseo de venganza. Otra definición dice que la ira es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. Es decir, la persona que está irritable, que está molesta, o como decimos acá, que está fosforito. Hay una frase que dicen acá, ¿no? Esa persona es fosforito, dicen, ¿no? De cualquier roce, cualquier cosa, arde una chispa y arde un fuego. Pues bien, podemos encontrar muchas definiciones, hermanos, de la ira. Pero para comprender mejor lo que dice la palabra del Señor, lo que Jesús está enseñando en este pasaje, tenemos que remitirnos a dos palabras en el idioma original de la Biblia, de esta parte del Nuevo Testamento, que es el griego. Hay dos palabras que definen la ira. Una de esas palabras es la palabra sumos. Esta palabra se refiere a un enojo fuerte, una ira muy fuerte que surge de manera intempestiva, súbita, pero que se aplaca rápidamente. Es decir, cuando alguien se enoja por alguna situación, queda muy molesto, pero como que al rato se le pasa, ¿no?
Y muchos de nosotros posiblemente nos identificamos con ese tipo de enojo. Ya lo hemos dicho, hermano, el cristiano no puede estar enojado. Hay una canción, ¿no?, que dice así. El cristiano no puede estar permanentemente enojado. Dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que tu enojo no te dure más de un día. Enojate, pero no te enojes más de un día. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Bueno, la primera palabra que define ira en el griego es sumos. Es una ira, un enojo momentáneo, circunstancial, pero que pronto nos pasa. La otra definición en la Biblia viene de la palabra griega orgizo. Y esta palabra se refiere a una ira que la persona guarda en su corazón y no se aplaca. Es una ira que permanece, se mantiene permanente en el corazón de la persona. Una persona que está permanentemente enojada por alguna situación que le haya ocurrido. La palabra que se traduce en el versículo 22, cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál de esas dos palabras en griego menciona? Es la segunda. ¿Sí? La palabra orgizo. Es decir, cualquiera que se enoje contra su hermano y no pase por alto ese enojo, ¿qué cosa? Será culpable de juicio. Entonces, hermanos, la persona que está llena de ira contra alguien, enojada con alguien y no pasa esa ira, su corazón se está cargando de resentimiento, se está cargando de odio, y la Biblia nos advierte que es muy peligroso que nosotros guardemos ira dentro de nuestro corazón contra nuestro hermano. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está enojada contra alguien, la persona que tiene ira contra su prójimo, va a llegar a cometer actos o va a hacer cosas que no agradan al Señor. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29. Vamos al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios 29, 22 dice de esta manera: el hombre iracundo levanta contiendas. Mira, aquí hace énfasis en esta palabrita, iracundo. El hombre que está permanentemente enojado, dice, levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. El furioso muchas veces peca. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos está enseñando que cuando uno está todo el tiempo enojado, más temprano que tarde va a pecar. Más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque está ahí como, si lo podemos comparar, hermanos, está como un volcán a punto de hacer erupción. La persona que está enojada, la persona que tiene rabia, que tiene ira contra su amigo, contra su colega de trabajo, y ojo, aún contra su hermano de sangre, aún contra su familiar, tarde o temprano, hermanos, como dice la palabra del Señor, el hombre furioso muchas veces peca. Y cuidado que las hermanas digan, sí, el hombre furioso. No, las hermanas también pecan cuando están furiosas. Los varones y las mujeres, hermanos, cuando están furiosos, cuando están enojados y no aplacan esa ira, tarde o temprano van a hacer cosas que no agradan al Señor. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, un poquito más allá, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20, dice ahí: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Toda persona sea pronto para oír, tardo para hablar
tardo para airarse, y aclara Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que está enojado permanentemente, tarde o temprano va a pecar. Va a insultar, va a ofender o va a agredir, incluso físicamente, a la persona con la que está enojada. Por eso es bueno, por eso es importante, hermanos, que no nos dejemos ganar con el enojo. Ahora, ¿a qué se refería Jesús a lo que decían los antiguos sobre no matarás? Volvamos otra vez al pasaje principal de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, leamos ahora los versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quiénes son los antiguos? Porque Jesús le dice a los discípulos: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos. Esos antiguos de los que habla Jesús eran los rabinos, los maestros de la ley en el Antiguo Testamento, la gente que conocía la ley de Moisés, que interpretaba la ley y que la daba a conocer al pueblo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Ellos se limitaban a la letra. Claro, en la Biblia dice no matarás, ¿verdad? En la ley de Moisés decía no matarás. Entonces, cualquiera que no mataba, ellos asumían que estaban cumpliendo la ley y que estaban en paz con Dios. ¿Se da cuenta? Claro, yo no he matado a nadie, entonces estoy en paz con Dios. Pero Jesús, hermano, va más allá del simple hecho de no matar. Muestra el verdadero espíritu de la ley. El Señor Jesús, con esta enseñanza, no solamente se refiere al acto de matar o de no matar, sino a la intención en el corazón de la persona. Y es que siempre lo decimos, hermanos, es que los estándares de Dios son más elevados, mucho más elevados que nuestros estándares. La gente de antes decía, no matarás. Y si usted no mata, bueno, usted está bien con Dios, usted está en paz con Dios, está en paz con el prójimo, todo bien. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. En el versículo 22 dice Jesús: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El domingo anterior hemos estudiado acerca de los fariseos. Estos estudiosos de la Biblia, maestros de la ley. Para los fariseos, si alguien no le quitaba la vida a alguien, estaba haciendo lo justo, estaba cumpliendo con la ley de Dios, aunque en su corazón estuviera lleno de odio, no importa. Mientras no lo exteriorizaba ese mal pensamiento o ese mal sentimiento, para los fariseos estaba bien, él estaba cumpliendo la ley de Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Dice: cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, el estándar de Dios, hermano, es mucho más elevado que el estándar nuestro. ¿Usted no ha matado a nadie? Yo tampoco he matado a nadie. Pero si usted y yo, mi hermano, estamos enojados contra alguien o lo insultamos, ¿qué dice la Biblia?
Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que lo insulte a su hermano, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta, hermano? El estándar de Dios es mucho más elevado que el estándar nuestro. No por el hecho de no matar, usted está bien con Dios. El Señor evalúa y analiza las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Las intenciones del corazón, mi hermano, es el Señor en su infinito poder. Él puede ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Jesús está enseñando, no es solamente el hecho de no matar, sino el hecho de no tener mal pensamiento contra tu amigo, contra tu hermano, contra tu familiar. La gente de antes decía, si tú no matas, estás bien con Dios. Mateo capítulo 23, en el mismo libro, vamos un poquito adelante. Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27 dice de esta manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este es Jesús hablando a sus discípulos, enseñando la palabra, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Se refiere a los religiosos de su época. Y le dice, hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, nuevamente, hermanos, es que el Señor va más allá del simple hecho de no matar. El Señor ataca las intenciones de nuestro corazón y ataca nuestros malos pensamientos. Los estándares de Dios son mucho más elevados que los nuestros. El Señor pone al mismo nivel, según este estándar, el matar que el sentir odio por alguien. Están al mismo nivel delante de un Dios santo. Dice, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que lo insulte a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta, mi hermano? Alguna vez, cuando trabajábamos con los ministerios juveniles acá en la iglesia, encuentro un joven por allá y lo invito, ¿no?, a asistir a la iglesia. Vamos a la iglesia a cantar al Señor, a escuchar la palabra del Señor. Y fue muy interesante la respuesta que me dio este joven. ¿Sabe qué? Me dice yo no tomo, me dice. Medio rara la respuesta, ¿no? Pensó que yo le estaba invitando a la iglesia a asistir para que deje de tomar, o pensando que él era un borracho, y me dice, yo no voy a la iglesia porque yo no tomo. Y yo le digo, yo tampoco no tomo, pero voy a la iglesia. ¿Se da cuenta? Es que el hecho de no tomar no le hace mejor persona, no le hace más santo el hecho de no emborracharse, hermano. De hecho es su obligación no emborracharse, porque es un mal ejemplo, y de donde el ángulo que se le mire es malo emborracharse. Entonces, pero este joven se justificaba diciendo, yo no voy a la iglesia porque yo no tomo. Pues yo le digo, yo tampoco tomo y voy a la iglesia porque necesito escuchar la palabra del Señor, necesito alabar el nombre del Señor, necesito ponerme a cuentas con Él, porque no solamente no me emborracho, tampoco he matado, tampoco he violado, pero, hermano, Dios conoce mi corazón. Por eso el Señor está diciendo a los religiosos, ustedes piensan que por no matar están bien con Dios. Usted piensa que porque no ha cometido un delito, usted está bien con Dios, pero dice la Biblia, si usted está lleno de odio, usted está yendo derechito al infierno, hermano. Dice, cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno. Entonces, hermanos, nuevamente entendamos que los estándares de Dios
son mucho más elevados porque somos nosotros pecadores y Él es un Dios santo. Menospreciar a nuestro prójimo es un pecado delante del Señor. Así el odio, el resentimiento y los homicidios, el asesinato, hermano, todo eso sale del corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 15. En el mismo libro, Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice ahí, porque del corazón sale, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Del corazón sale todo eso. El matar, el cometer adulterio, pero aún dice los malos pensamientos. Por eso el Señor, hermano, ataca no solamente la acción de hacerle daño a alguien o de matar a alguien, sino aún la intención en el corazón. Entonces, número uno, hermano, cuando Jesús se refiere a los antiguos que decían no matarás, dice cuidado con eso. Porque no piense usted que porque no ha matado a nadie, ya usted merece irse al cielo. No, hermano, si usted está cargado de odio en su corazón, usted tiene que ponerse a cuentas con Dios y con sus semejantes. Ahora, ¿por qué Jesús, hermano, le da más importancia a reconciliarse con la gente o con el prójimo que a la ofrenda en el altar? Volvamos a Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Dice de esta manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos muestra, hermanos, una verdad espiritual demasiado importante que nosotros los creyentes debemos entender. Nunca debemos poner lo material por encima de lo espiritual. Es decir, que nuestra ofrenda o el servicio que hacemos en la iglesia no es más importante que nuestra adoración. No podemos, hermanos, poner por encima lo material de lo espiritual. Jesús dejó bien claro que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No solamente buenos cantantes, buenos diáconos, personas serviciales o personas que dan buena ofrenda en la iglesia o buenos predicadores, hermano. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Que dice San Juan 4:23, un pasaje muy conocido. San Juan capítulo 4, versículo 23. Dice de esta manera: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Y cómo es posible, hermano, que aún en la iglesia existan hermanos creyentes que digan: ay, allá está ese hermano, me voy a venir por este lado para no saludarlo? ¿Cómo es posible que en la iglesia del Señor a veces ocurren estas cosas, hermanos? Celos, contiendas, rencillas entre hermanos, entre hijos de Dios. El Señor está diciendo:
deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y luego vas a la iglesia y cantas al Señor. Luego vas a la iglesia y dejas tu ofrenda. Luego vas a la iglesia y haces tu servicio que siempre haces. Pero si estás enojado con tu hermano, el Señor no mira con buenos ojos esa actitud. Para el Señor, hermano, lo importante no es lo que hacemos o lo que damos, sino con qué actitud lo hacemos. Y escúchelo bien. Para el Señor no es importante o más importante lo que usted hace, sino con qué actitud lo hace. Por eso cuando se enseña de las ofrendas, ¿qué dice la Biblia? Que Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al que da con alegría. ¿Qué está valorando el Señor? La actitud con lo que uno da. ¿Sí? Más allá de que si usted dio un boliviano, 50 bolivianos, 100 bolivianos, no importa. Así usted haya dado un boliviano, pero si usted lo da con gozo, si usted lo da con alegría, el Señor está viendo su corazón. Entonces, hermanos, el Señor pone por encima de lo material lo espiritual. ¿Con qué actitud usted lo hace? Por eso dice, si vos estás en la iglesia e incluso estás involucrado en algún servicio, en algún ministerio, pero estás enojado con un hermano, estás enojado con tu amigo, estás enojado con alguien, dice, reconcíliate primero. Deja a un lado tu ofrenda, tu servicio, tu aporte, lo que tú hagas para servir al Señor. Déjalo a un ladito y reconcíliate primero. El Señor, hermano, exalta y valora más que lo que hacemos. ¿Con qué actitud lo hacemos? Es imposible, hermano, que podamos dar un servicio agradable al Señor o dar una ofrenda que sea agradable al Señor si estamos peleados con el prójimo. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Vamos allá. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Dice de esta manera: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? ¡Qué interesante enseñanza! ¿Cómo puede alguien decir que ama al Señor, pero dice, a este no lo perdono, que lo perdone Dios porque yo no lo perdono? Y mucha gente usa esa frase. Muchas personas, hermanos, usan esa frase, a este que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. Y están cargados de odios, están cargados de resentimientos. Por más que esa persona vaya todos los domingos a la iglesia, por más que vaya con su Biblia, dice la Biblia, esa persona es un mentiroso. Esa persona no ama al Señor porque no puede amar a alguien a quien no ha visto, si tiene a su lado a alguien que sí ha visto y lo odia y le tiene resentimiento. Nuevamente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Por eso es que Jesús, hermano, hace mucho énfasis en reconciliarse primero. En reconciliarse primero, hermanos. Y yo me gozo en el Señor de ver este domingo a ustedes acá. De que estamos en la iglesia. Y quiera Dios que todos, hermanos, estemos en paz y estemos reconciliados con la gente. O con la esposa, o con nuestros hijos, o con nuestro colega de trabajo. Qué lindo, hermanos, cuando estamos en paz con las personas. Entonces ahí sí somos aprobados delante del Señor. A veces, hermanos, tenemos la intención de reconciliarnos, pero la otra parte no quiere reconciliarse con nosotros.
A veces tenemos problemas con algún compañero, con algún colega de trabajo, y queremos hacer las paces, pero esa persona muestra una actitud de indiferencia. Veamos lo que dice Romanos 12, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice de esta forma: si es posible, y ojo, aquí está aclarando, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y usted dirá, ¿y por qué la Biblia dice si es posible? ¿Por qué? Porque a veces la otra persona no quiere hacer las paces con uno. Probablemente usted ha discutido con una persona y usted reflexiona, usted recapacita y dice, ya, me voy a reconciliar, le voy a pedir perdón a esa persona, que me disculpe. O a lo mejor usted se fue de la boca y le insultó, me voy a disculpar con esa persona. Y usted con humildad se acerca a esa persona y le dice, discúlpeme, perdóneme porque yo le ofendí. Y esa persona no quiere reconciliarse. Esa persona dice no. O como la frase de hace ratito, ¿no? Que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. Posiblemente en algún momento de la vida, hermanos, nos ocurra eso. De que la persona con la que estamos teniendo problemas no quiere hacer las paces con nosotros. Pero el Señor, ¿qué es lo que mide? El Señor mide la actitud nuestra, la actitud de nuestro corazón. Por eso dice Pablo el apóstol en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. ¿Y qué pasa si es al revés? Si la persona que te ofendió viene y te pide disculpa o te pide perdón y tú eres el que no le quiere perdonar, ahí ya estamos mal. Porque dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz. Si de ti depende, mi hermano, estar en paz con la persona, hay que estar en paz. Y eso es lo aprobado delante del Señor, eso es lo que el Señor valora. Si depende de ti, estás en paz. Pero el orgullo pues no nos deja, ¿no? El orgullo no nos deja. Y a veces cuando te peleas con la esposa, cuando la esposa se pelea con el esposo, discuten y nadie quiere dar el brazo a torcer, ¿no? ¿Por qué será que los esposos somos así? Bueno, las esposas también son así, ¿no? Nadie quiere dar el brazo a torcer. Pero hermano, el Señor nos llama, si depende de nosotros, estar en paz. Y tenemos que llegar a ceder, como alguna vez escuché a alguien que hablando sobre el matrimonio decía, el matrimonio es el arte de ceder. Interesante, ¿no? Esa frase. El matrimonio es el arte de ceder. Yo voy a ceder y la otra parte tiene que ceder también, porque son dos personas muy distintas. Distinta cultura, distinta educación, distinta formación, distinto todo. A una le gusta blanco, a otro le gusta verde. Distintos. Y como somos tan distintos, hermano, decía esta persona, decía, es que el matrimonio es el arte de ceder. Pues si eso lo extrapolamos con este versículo, dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Por eso es que el Señor exalta la actitud, ¿no? No solamente el hecho de no matar, como vimos al comienzo. La persona que dice, yo no he matado, no he violado, no he cometido ningún delito, piensa que merece el cielo. No, hermano, no es así. Porque los estándares de Dios, y esto lo tenemos que repetir siempre, los estándares de Dios, la santidad de Dios es muy superior a lo que nosotros podemos considerar bueno.
El profeta Isaías menciona que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Todo lo bueno que usted cree que es, hermano, todo lo bueno que usted cree que es, delante de un Dios santo, dice el profeta Isaías, es como un trapo inmundo. Entonces, nadie en esta tierra merece el cielo. Nadie. Ni los predicadores, ni los pastores, ni los sacerdotes. Nadie por su propia cuenta y por su propia bondad merece el cielo. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a un Dios santo. Por esa razón el Señor evalúa las intenciones del corazón y dice: si estás peleado con alguien, si estás odiando a alguien, vas a quedar expuesto al infierno de fuego. Nuevamente, si es posible, si depende de ti, estar en paz con todos los hombres. Ahora, ¿y qué quiere decir, hermano, cuando Jesús mencionaba en su enseñanza que si no nos ponemos de acuerdo con nuestro adversario seremos echados en la cárcel? Vamos al libro de Mateo otra vez, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, la falta de perdón en nosotros, esa ira que está arraigada en el corazón, poco a poco nos va a volver presos de la amargura, presos de los deseos de venganza, y esa ira se vuelve, hermano, como que fuera una cárcel para nosotros. Y como dice la palabra del Señor, se nos va a cobrar hasta el último cuadrante, porque negarse a perdonar, negarse a reconciliarse con nuestro prójimo trae consecuencias a nuestra vida, hermano. Trae consecuencias en la vida de un cristiano. Si el Señor Jesús ya nos perdonó, tenemos que perdonar también nosotros. Hermano, ¿sabe? Es triste ver gente que lleva odios por años. Lleva odio por años. ¿Y sabe qué es lo más triste todavía? Que a veces entre familiares, entre parientes, llevan rencillas, llevan odio, aún entre hermanos de sangre. Hermanos, no saben reconciliarse, no pueden reconciliarse. Pues la ira, hermano, el enojo que hay en el corazón se vuelve una cárcel para esa persona. Está prisionera, no puede ser libre. Cuando uno perdona, hermano, uno se quita un gran peso de encima. Si usted tiene un odio, tal vez un resentimiento contra alguien, o alguien le ha hecho un daño a usted, perdone, hermano, en el nombre del Señor. A lo mejor usted piensa incluso que esa persona no lo merece. Quizás esa persona no merece su perdón, pero el que se hace daño es usted, guardando rencor en su corazón. Aunque esa persona, hermano, no lo merezca, perdone. El que más se va a beneficiar con eso, ¿quién es? Usted mismo. La persona, hermano, que está cargado de resentimiento es como que está llevando una piedra bien pesada sobre los hombros. Está cargado con ese peso, y cuando uno perdona, hermano, se libera de ese peso. Ya es hora, mi hermano, que usted descanse de llevar esa carga tan pesada que es el resentimiento. Y cuando uno está cargado de ira, de resentimiento contra alguien, hermano, va a caer tarde o temprano también en la amargura. Por eso dice, la persona que está enojada va a ser
que tiene problemas con su adversario, va a ser echado en la cárcel y no va a salir de allí hasta que pague el último cuadrante. Pero ¿sabe cuál es la llave de esa cárcel? Es precisamente lo que acabamos de mencionar, el perdón. La llave de esa cárcel de amargura para abrir esa celda se llama perdón. Si usted sabe perdonar, usted tiene la llave y abre esa cárcel y usted sale libre. Ya no va a estar prisionero de esa amargura, de ese resentimiento. Mateo capítulo 18, vamos a concluir con eso. Una historia muy interesante del Señor en Mateo capítulo 18, versículos 24 al 35. Mateo 18, versículos 24 al 35. Desde el 23 leamos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a decir en nuestra época $10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó al patrón diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, hasta hace algunos años atrás, por deuda uno podía ir preso, ¿verdad? Si usted tenía una deuda económica y usted no pagaba, su acreedor le podía meter juicio y usted iba preso por no pagar su deuda. El señor de aquel siervo, versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a su amigo, que le debía 100 bolivianos, vamos a decir, dice 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. La misma frase que él le dijo a su patrón fue la que le dijo su consiervo a él. Versículo 30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al patrón todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda de $10,000 yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué tremenda enseñanza, hermanos! Hace un momento hemos dicho que nuestros estándares no se acercan siquiera a los estándares de un Dios santo. Ahora, pongámonos a pensar y un poquito en perspectiva. Es un Dios santo, hermanos, el que nos ha perdonado a nosotros. Es un Dios santo el que nos ha perdonado nuestros pecados a nosotros. Ahora, ¿qué nos creemos nosotros, pecadores, para no perdonar a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro pariente, igual de pecador que nosotros? ¿Se da cuenta, hermano? Dice, el Señor ya te ha perdonado a ti y estamos hablando de un Dios santo.
Un Dios santo es el que nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras maldades, hermano. Y usted, pecador, se siente con las atribuciones de no perdonar al otro, hermano, usted va a ser echado, como dice ahí, en la cárcel. El Señor entonces, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. El Señor le reclama y le dice: yo te perdoné a ti y tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano. Yo te perdoné a ti y tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano. Por eso, hermanos, en esta mañana les exhorto, les animo en el amor del Señor. Si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene un enojo, no importa qué persona sea, si depende de usted, hermano, reconcíliese. Si le toca a usted agachar la cabeza, humillarse y decir: perdóneme, hágalo. El que más se va a beneficiar con eso es usted. Pero si usted no es capaz, hermano, de reconciliarse, o a lo mejor su corazón está lleno de orgullo y esa persona ha venido a perdonarse o a disculparse con usted, y usted le ha cerrado la puerta y dice: que te perdone otro, pero yo no te voy a perdonar, hermano, el Señor le va a pedir cuentas. ¿Cómo yo tuve compasión de ti porque me rogaste y tú no tuviste compasión de tu consiervo que te pidió lo mismo? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Esa llave, hermano, esa cárcel es metafórica, es una metáfora de la amargura que llena el corazón de la persona que no sabe perdonar. Por eso no es bueno, hermano, que el cristiano esté enojado. Por eso el Señor dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No es bueno que andemos enojados, porque nos estamos encerrando en una cárcel de amargura. Así que, mis hermanos, accedamos a la llave de esa cárcel para abrir. Ese es el perdón. La palabra perdonar en el idioma griego es una palabra que se llama afiemi. Y esa palabra afiemi, o perdonar, significa textualmente soltar o dejar ir. Cuando usted perdona, hermano, usted deja ir todo ese mal pensamiento, ese mal sentimiento. Y en esta mañana yo les animo, en el nombre del Señor, perdone. No se deje llevar por la ira, por el enojo. No nos hace bien. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias por esta enseñanza en esta mañana. Gracias, Señor, porque más allá del hecho de no matar, en tu infinita sabiduría mira nuestros corazones y las intenciones de cada uno, Señor. Perdónanos, Padre Santo, aún nuestros malos pensamientos que tenemos contra la gente. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestra falta de santidad, nuestra falta de perdón. Perdónanos, Señor, nuestro orgullo. Y ahora, Señor, te rogamos que por obra del Espíritu Santo tengamos la humildad para reconciliarnos, para reconocer nuestras faltas y también para perdonar a aquellos que nos ofenden y nos lastiman. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de ira y de amargura. En tus manos, Padre amado, entregamos nuestros corazones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, para que sea, Señor, tu Espíritu Santo moldeándonos cada día. Te lo pedimos, Señor, humildemente y con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.